El 14 de mayo de 2008, Brandon Swanson, un joven de 19 años, desapareció en circunstancias que aún hoy nos llenan de preguntas y desconcierto. Lo que parecía ser una noche normal se transformó en un enigma que ha dejado a investigadores, familiares y expertos sin respuestas claras. Brandon llamó a sus padres pidiendo ayuda tras quedarse atrapado en una zanja con su coche. Sin embargo, en la llamada final que sostuvo con ellos, algo inesperado ocurrió. Un grito abrupto, ¡Oh, mierda! Y luego, silencio. La búsqueda de Brandon Swanson se convirtió en una de las más extensas en la historia de Minnesota, pero su cuerpo nunca fue encontrado. Este caso no solo dejó un vacío en su familia, sino que también generó preguntas inquietantes sobre qué le ocurrió realmente aquella noche. ¿Fue un accidente, un crimen o algo más siniestro? Acompáñanos mientras exploramos cada detalle de esta historia, intentando dar sentido a un misterio que ha desconcertado al mundo. La noche del 13 de mayo de 2008, Brandon celebraba el fin de su primer año en la universidad con amigos. Era un joven inteligente, extrovertido y responsable, con una pasión por las ciencias y un futuro prometedor. Esa noche decidió pasar un rato con sus compañeros en Canby, Minnesota, y luego dirigirse a Lind, otra pequeña ciudad cercana. Finalmente, comenzó su camino de regreso a Marshall, donde vivía con su familia. Alrededor de la 1:54 de la mañana, Brandon llamó a sus padres, Annette y Brian Swanson, diciendo que su coche había quedado atrapado en una zanja en una carretera rural. Según Brandon, estaba cerca de Lind, a unos 15 minutos de casa. Les pidió que fueran a buscarlo, asegurándoles que estaba bien y que la situación no era grave. Sin embargo, al llegar al lugar indicado, sus padres no encontraron ni a Brandon ni a su coche. Brandon, frustrado pero calmado, les dijo que mantuvieran la llamada mientras intentaba caminar hacia un lugar más visible. Durante los siguientes 47 minutos, Brandon describió su entorno. Mencionó cercas, campos abiertos y luces en la distancia, probablemente de Lind. Parecía orientarse con seguridad, aunque su coche fue encontrado mucho más lejos de donde él creía estar. Esto indicaba que Brandon estaba desorientado desde el principio. La conversación entre Brandon y sus padres transcurría con tranquilidad, incluso con algo de humor. Pero todo cambió repentinamente. A las 2:30 de la mañana, mientras seguía caminando, Brandon exclamó, «¡Oh, mierda!», con un tono de sorpresa o alarma. Después de esa expresión, la llamada se cortó. Annette y Brian intentaron devolverle la llamada varias veces, pero Brandon no respondió. Desesperados, condujeron por las carreteras cercanas, gritando su nombre y buscando señales de su hijo. Pero todo lo que encontraron fue un silencio inquietante. La frase, «¡Oh, mierda!», se ha convertido en el centro del misterio. ¿Qué vio o experimentó Brandon en ese momento? Algunos especulan que tropezó y cayó en el agua. Otros creen que pudo haber encontrado a alguien peligroso en el camino. Sea cual sea la respuesta, esa exclamación fue lo último que se escuchó de Brandon. Al amanecer, los Swanson contactaron a la policía para reportar la desaparición de Brandon. Al principio, las autoridades fueron escépticas, argumentando que los adultos tienen derecho a desaparecer si así lo desean. Sin embargo, la insistencia de la familia llevó a una búsqueda inicial. Esa misma tarde, el coche de Brandon fue encontrado en una zanja a unos 32 kilómetros de donde él creía estar. Este descubrimiento confirmó que Brandon estaba desorientado y que había cometido un error al calcular su ubicación. La búsqueda se intensificó rápidamente, involucrando a policías, perros rastreadores, helicópteros y buzos. Sin embargo,
Ni el cuerpo de Brandon ni ninguna pista concluyente fueron encontrados. Los perros siguieron su rastro hasta un río cercano, pero no hubo señales de que Brandon hubiera cruzado o caído en él. Una de las teorías más aceptadas es que Brandon cayó al río Yellow Medicine, que corría cerca de su última ubicación conocida. Sin embargo, los buzos no encontraron ningún rastro de su cuerpo, lo que deja esta hipótesis en duda. Otra posibilidad es que Brandon, desorientado y sin abrigo adecuado, sucumbiera al frío de la madrugada en los campos abiertos. En esas condiciones, es posible que su cuerpo quedara oculto en un área de difícil acceso, aunque las búsquedas exhaustivas hacen que esto también parezca improbable. Aunque no hay pruebas de un ataque, algunos creen que Brandon pudo haber encontrado a alguien peligroso en el camino. Su exclamación de «¡Oh, mierda!» podría indicar que vio algo amenazante antes de que la llamada se cortara. Este caso también ha generado teorías más especulativas, desde encuentros con animales salvajes hasta fenómenos paranormales. Aunque estas ideas son poco probables, reflejan la frustración ante la falta de respuestas concretas. La desaparición de Brandon dejó un impacto profundo en su familia y en todo Minnesota. Su caso inspiró la aprobación de la Ley de Desaparecidos Adultos de Brandon, que exige una respuesta inmediata de las autoridades ante reportes de personas desaparecidas, independientemente de su edad. Annette y Brian Swanson no han dejado de buscar respuestas. Cada año organizan vigilias en honor a Brandon, manteniendo viva su memoria y esperando que algún día alguien aporte una pista que pueda resolver el caso. Para ellos, el dolor de no saber qué ocurrió con su hijo es una carga constante. El misterio de Brandon Swanson sigue siendo uno de los casos más desconcertantes de desapariciones en los Estados Unidos. Su historia nos deja con más preguntas que respuestas. ¿Qué ocurrió realmente esa noche? ¿Se podría haber evitado esta tragedia? Mientras su familia y el público buscan respuestas, este caso se mantiene como un recordatorio escalofriante de lo vulnerable que puede ser la vida humana. ¿Qué piensas tú? ¿Crees que Brandon fue víctima de un accidente, de un crimen o de algo más inexplicable? Deja tu opinión en los comentarios y comparte este video para mantener viva su historia. Tal vez, entre todos, podamos arrojar algo de luz sobre este caso que sigue dividiendo al mundo.